A ver, la inteligencia artificial ya no es cosa del futuro ni de la ciencia ficción, ¿verdad? Ya está aquí, entre nosotros, y está cambiando radicalmente la forma en que los niños y adolescentes aprenden, juegan y se relacionan. Así que en el análisis de hoy vamos a meternos de lleno a desgranar qué impacto, para bien y para mal, está teniendo en sus cerebros en pleno desarrollo. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que está en el centro de todo este debate. ¿Estamos ante una herramienta que va a potenciar a toda una generación de una forma que ni imaginamos? ¿O, por el contrario, corremos el riesgo de que se convierta en una especie de muleta que limite su capacidad para pensar de forma autónoma? La verdad es que la respuesta no es sencilla. Y ojo, que esto no es una hipótesis de algo que pasará en 10 años, es que está ocurriendo ya. Fijaos en este dato, porque es demoledor. Casi el 30% de los padres con hijos de entre 0 y 8 años dicen que sus peques ya han usado la inteligencia artificial. Sí, desde la guardería. Bueno, pues esto nos mete de cabeza en la primera gran cuestión, el impacto cognitivo. Por un lado, la promesa de ser mucho más rápidos y eficientes es muy tentadora, pero por otro, existe un peligro muy real de que nuestro pensamiento se vuelva más superficial. Aquí se ve el dilema perfectamente, el tira y afloja. La promesa es genial, pensar más rápido, que nos ayude a estructurar un trabajo, incluso tener una especie de diálogo con la máquina para aprender. Pero la cara B es preocupante. Nos arriesgamos a un pensamiento menos profundo, a que se resienta la creatividad y, en definitiva, a externalizar el esfuerzo mental, a que la máquina piense por nosotros. Y para esto hay un término técnico que es clave entender: descarga cognitiva. La idea es sencilla, es el acto de delegar nuestro pensamiento en una herramienta externa, como la IA. El problema es que, al hacer esto, nos saltamos el esfuerzo mental que es, como vamos a ver ahora, absolutamente fundamental para construir las autopistas neuronales del razonamiento y la memoria. Venga, vamos a la neurociencia para ver qué pasa dentro de la cabeza. El cerebro de un niño o un adolescente es increíblemente plástico. Es como arcilla que se va moldeando con cada experiencia. Y claro, la experiencia de interactuar con una IA es algo completamente nuevo para nuestra especie. Aquí está el quid de la cuestión. El cerebro se hace fuerte con el esfuerzo. El proceso es siempre el mismo. Te encuentras con un problema, te pones a pelear con él en lo que los expertos llaman una lucha productiva. Y es justo ahí, en esa lucha, cuando las conexiones neuronales se crean y se refuerzan. Así es como se construye el razonamiento de verdad, el que se queda para siempre. Esta cita lo resume de una forma, es que lo clava. El esfuerzo mental no es una molestia que haya que evitar, es el motor del aprendizaje a nivel cerebral. Las respuestas instantáneas de la IA son muy cómodas, sí, pero se saltan este paso, que es el más importante. Y aquí la cosa se pone aún más seria, porque el cerebro tiene un sistema de limpieza muy eficiente llamado poda neuronal. Básicamente, durante el desarrollo eliminan las conexiones que no se usan para hacer más fuertes las que sí. Es un o lo usas o lo pierdes en toda regla. Así que, si no ejercitamos las redes neuronales del pensamiento crítico o la atención, pues corren el riesgo de ser podadas, de desaparecer. Pero claro, el impacto no se queda solo en lo cognitivo. La IA generativa, sobre todo a través de los chatbots, está creando un laberinto social y emocional totalmente nuevo. Y esto es especialmente delicado para los adolescentes. De hecho, un estudio reciente ha identificado 6 grandes áreas de riesgo que, la verdad, dan que pensar. Hablamos de problemas de bienestar mental, como la dependencia emocional, del deterioro de las habilidades sociales, del riesgo de que la IA genere contenido tóxico, del mal uso para ciberacoso o estafas, del refuerzo de sesgos y, cómo no, de los problemas de privacidad. El panorama es complejo, desde luego. Y el vehículo principal para muchos de estos riesgos es el chatbot. Pero ojo, no el típico chatbot de atención al cliente de hace años. Los sistemas de ahora pueden crear conversaciones tan personalizadas, tan emocionalmente envolventes, que pueden llegar a simular una relación humana real. Y esto, claro, puede llevar a un ciclo de dependencia con unas fases muy bien definidas. Todo empieza con el gancho, buscar un poco de compañía o alivio. De ahí se pasa al hábito, a depender cada vez más de la IA. Luego llega el daño, cuando empiezan a verse las consecuencias en la vida real, como el aislamiento, y finalmente la lucha por intentar dejarlo, que a menudo es muy, muy difícil. Vale, hemos visto los riesgos, que no son pocos. El panorama puede parecer un poco desolador, pero no todo está perdido, ni mucho menos. La pregunta del millón ahora es, ¿cómo podemos construir resiliencia? Porque no se trata de prohibir la tecnología, sino de preparar para usarla bien. Pues los expertos lo tienen bastante claro. Hay un pack de habilidades que son como un escudo protector para esta nueva era. Primero, el pensamiento crítico, para cuestionar lo que nos da la IA. Segundo, la alfabetización en IA, o sea, entender cómo funciona la herramienta. Tercero, la persistencia,
valorar esa lucha productiva de la que hablábamos. Y cuarto, la metacognición, la superhabilidad de pensar sobre cómo pensamos. Hay una analogía que me parece buenísima para explicar esto, la de la calculadora. A nadie se le ocurre usar una calculadora para aprender a sumar. Primero se aprenden las bases, las matemáticas, y luego la calculadora se convierte en una herramienta para ir más rápido o hacer cálculos más complejos. Nunca es un sustituto del aprendizaje, pues con la IA debería ser exactamente lo mismo. ¿Y esto cómo se lleva a la práctica? Pues con acciones muy concretas. Por ejemplo, en lugar de aceptar la respuesta de la IA, hacer preguntas. ¿Por qué crees que esto es correcto? ¿Se te ocurre cómo podríamos comprobarlo? También enseñar a ser una especie de detective de fuentes, a verificar la información. Y sobre todo, celebrar el proceso, el esfuerzo, la lucha, no solo el resultado final. Y con esto llegamos al final de este recorrido. Las herramientas ya han cambiado y lo van a seguir haciendo a una velocidad de vértigo. La verdadera pregunta, la que de verdad importa, no es tecnológica, sino profundamente humana. ¿Cómo vamos a evolucionar nosotros? ¿Cómo vamos a adaptar nuestra forma de pensar y, sobre todo, de enseñar a pensar para este mundo que ya está aquí?